Ya estamos aquí. Gracias, Marta Olivia López, por estar en esta ocasión. Buenas tardes, Marta. Gracias, muy buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte a ti, al queridísimo Jorge Meléndez. También buenas tardes a todos los Gracias. seguidores y moderadores del canal. Gracias, Jorge Meléndez. Buenas tardes. Saludos a todos y en espera de nuestro querido compañero Salvador Fraust. Salvador Frausto, que debe estar por llegar ya. Marta Olivia, tu primera lectura de lo que propuso en su primer día de campaña la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, en el sentido de pues una buquelización y una calderonización, según mi punto de vista, ya tú nos ayudarás a precisarlo, pero lo cierto es que, bueno, propone cosas como construir una megacárcel que dé miedo, firma con sangre, eso fue en Irapuato, firmar con sangre un compromiso para mantener y acrecentar los programas sociales del presidente López Obrador. En fin, tu lectura de estas primeras horas de la campaña de Xóchitl Gálvez, por favor. Bueno, se retiró, se fue. ¿Algún problema de internet? Jorge, paso la pregunta a ti. ¿Qué opinas de esta primera etapa de Xóchitl Gálvez? Bueno, primero esta de la buquelización, me parece el horror total de esta señora, que mientras su contrincante, la señora Claudia Sheinbaum, dice que hagamos un país de libertades, ella nos propone un país de cárceles. Bueno, primero quiero decir que la señora Estefanía de Garay, del Movimiento Ciudadano, en Naucalpan, Estado de México, hizo algo similar de firmar con sangre sus promesas de campaña, que obviamente no llegó a ganar y tampoco hizo posible eso. Entonces, desde ahí, la señora Xóchitl Gálvez, que quiere aparentar o impresionarnos con este tipo de cosas, pues está mal. Segundo lugar, hay que ver lo de Haití, para que no vayamos muy lejos, cómo las prisiones incluso importantes pueden ser provocadas porque los reos salgan y entren y demás. Yo le quisiera recordar a esta señora que no sabe nada de historia, que en Zacatecas, justamente cuando estaba Amalia García, había una cárcel en que los presos salían en la noche a festejar, regresaban en la mañana a dormir, hacían sus crímenes ahí dentro de la cárcel y en la noche volvían a irse de fiesta con todas las ventajas y hacer todo lo que quisieran. En tercer lugar, lo de Nayib Bukele, pues es simplemente una cuestión que impresiona a los que no saben de estas cosas. Y le quisiera decir que busque en Dinamarca, en Bélgica y en Suecia cómo hay una gran cantidad de cárceles según el tamaño de la población y del número de encarcelados que ya están deshabitadas, o sea, ya no llevan más a las cárceles, incluso a personajes que hacen horrores, ¿no? Por ejemplo, en algunos de esos países, un muchacho mató como a 20 personas y la pena que le dieron fue de 18 años de cárcel, porque saben los especialistas que aunque tú pongas, como suelen suceder en Estados Unidos, 2 cadenas perpetuas, pues ¿quién las va a cumplir? De modo que mueras, te revivan y vuelvas a otra cadena perpetua. O sea, esas cuestiones draconianas son para impresionar al personal, pero no tienen ningún sentido. Lo que dan resultados son que el crimen se combata, en efecto, pero que haya penas para que la gente, yo recuerdo hace muchos años de la Revolución Mexicana, decía, las cárceles deben ser semilleros para la readaptación. No lo eran, porque si veíamos películas
como las de Pedro Infante de nosotros los pobres, pues nos dábamos cuenta que no lo eran. Pero de eso se trata, más que decir voy a tener una cárcel de alta seguridad, estilo en Estados Unidos como la que está el Chapo, y así voy a redimir a la población para que no lleve a cabo delincuencia ni criminalidad. Estos son a pantalla, no digo el nombre qué, pero todo el mundo lo sabe, de una señora que busca, enfrentando sin ofrecer ninguna solución a su rival en la contienda, diciendo, pues yo sí soy muy brava y vean, además dijo, y voy a firmar esto con lo que más me importa, la sangre. Y bueno, ¿y la mente? ¿No es más importante la mente que la sangre? Yo le haría esa pregunta a la señora Xochitl. bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, bienvenida luego de algún tropiezo ahí tecnológico con la electricidad, sí. Sí, ya aquí estamos de nuevo, ya bien sonrientes. Ustedes digan. Bien, y está Salvador Frausto, a quien le damos también la bienvenida. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto arrancar la semana contigo, Julio, con Jorge y con Marta Olivia. Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, el mismo tema, ¿qué pensar de estas primeras horas de campaña ya formal de Xóchitl Gálvez? Y no sé, Marta Olivia, un aire de fanfarronería. Dice Xóchitl Gálvez, a mí yo no voy a tener miedo, a mí no me va a temblar la mano, yo sí voy a entrarle. No sé cómo veas esos aires y esas propuestas, Marta Olivia. Sí, para empezar, yo veo en los primeros spots y en los primeros escarceos, en estas primeras imágenes, lo que vemos es una diferencia abismal entre el chiste, la ocurrencia, la carcajada fácil, y si se puede llamar carcajada fácil o la risa fácil, a una estadista y presidenta de México. Me parece que sale Xóchitl Gálvez muy, muy debajo, y en este primer arranque de campaña, Xóchitl nos dejó varios puntos interesantes para reflexionar. Para mí, uno que me llama la atención es la apuesta permanente que tiene la oposición para hacer una campaña dirigida al espectáculo, a la sociedad del espectáculo. ¿A qué me refiero? La socióloga Bárbara Ester escribe en 2018 que en Latinoamérica y gran parte del mundo se ha intensificado el infoentretenimiento y el simulacro político. Ella dice, la lógica del entretenimiento ha reconvertido el campo político en un espacio escenificado que cuenta con actores, roles, mitos, recursos expresivos, hechos principales y secundarios. En lugar de informar, nos seducen y entretienen. De esta manera, se generan elevadas dosis de espectacularización y se incrementa el contenido político relevante en espacios de entretenimiento. La candidata Gálvez y su estratega de comunicación política va de eso, darle prioridad al entretenimiento, a lo espectacular, a lo viral, a lo que cause escándalo, antes de presentar una propuesta seria de oposición para tener un proyecto alterno de nación. Por eso no me asombra que la candidata haya decidido firmar con sangre un documento en el que se compromete a no desaparecer los programas sociales que impulsó el presidente López Obrador. Ahora bien, en lo que respecta a la propuesta de la candidata para construir una prisión de muy alta seguridad y tecnología de punta, nuevamente apunta a dar de qué hablar antes de ir a lo profundo y al meollo del asunto. Se le olvida que en México uno de los grandes problemas tiene que ver con la impunidad y con el Poder Judicial. En el país solo se denuncian 6 de cada 100 delitos que se cometen, según cifras de Impunidad Cero, esta organización. Peor aún, de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. La probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es de tan solo 0.9%. De ese tamaño es la impunidad en México. Y yo no veo ningún tema de Xóchitl Gálvez refiriéndose a esto. Y bueno, por ahí debería de comenzar la propuesta de ella. Y para terminar, dice esta senadora con licencia, que la propuesta de la cárcel de máxima seguridad sería para detener a los peores delincuentes, ya sea criminales, sentenciados, perseguidos o aprehendidos en flagrancia. Y me pregunto si en esta lista de presuntos se encuentran personajes que apoyan su campaña, como el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, según tercer lugar en la lista de pluris,
o el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, diputado pluri como candidato. Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, tu lectura, tu primera revisión de lo que han sido los primeros momentos de Xóchitl Gálvez como candidata, lo que ha habido, sus propuestas de la megacárcel, el firmar con sangre el compromiso de seguir adelante con los programas del presidente López Obrador en materia social e incrementarlos, en fin. Tu punto de vista, Salvador, por favor. Sí, me parece que en un primer momento Xóchitl Gálvez apuesta paradójicamente por campañas de miedo, aunque su eslogan es por un México sin miedo, subrayar el tema de las megacárceles, firmar con sangre para que no se olvide el tema de que sí va a apoyar los programas sociales, cuando su bancada no apoyó que formaran parte de las reformas constitucionales este asunto de garantizar los programas sociales como un derecho de los mexicanos. Entonces, vemos sangre, cárcel, campañas negras lanzadas a través de las redes sociales y esta idea de fustigar, a entrar a pelear, a tratar de entrar a pelear con Claudia Sheinbaum, con el asunto de reclamarle que no haya apoyado algunas ideas de programas sociales como de estancias infantiles o sus variantes en su momento. Me parece que es una apuesta por las campañas de miedo, y que pues se ha visto en los análisis que se han hecho sobre las campañas electorales recientes, que estas campañas de miedo han dejado de tener efecto, están molestando a los ciudadanos de principal manera, sobre todo al estar tan presentes en los medios de comunicación, en las redes sociales, al estar insistiendo en estos temas. Xóchitl apuesta por una campaña de contraste, por una campaña de miedo, que no parece estar conquistando terreno entre los electores, al contrario, más bien no logra posicionar realmente ideas interesantes. Si acaso, pues es muy sonora la de la megacárcel, que hace recordar a Bukele, y se decía durante mucho tiempo que la derecha ganaba con este tipo de campañas de miedo. Ganaron en 2006, sí lograron minar las simpatías por el entonces candidato López Obrador, pero el público que consulta medios y redes sociales ya ha estado ya muchos años expuesto a estas campañas de mentira y las está rechazando, no está aceptando. Traemos en el reporte semanal de Millenia como 60% de la gente rechaza estas campañas de propaganda sucia. En cambio, están celebrando incluso las campañas del fosfo, y aunque no tengan mucho contenido y solo digan lo nuevo, el futuro, las campañas se hacen con felicidad, aunque no haya mucho contenido, la gente le pone caritas de felicidad o reacciona con un ánimo festivo frente a campañas positivas. Es un fenómeno inédito si tomamos en cuenta los últimos años de lo que ha ocurrido en México y en América Latina. Entonces, me parece que arrancó con ciertos tropezones la campaña del aspirante de la coalición opositora, Julio. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, y a la vez, ¿qué opinas, qué destacas de lo que lleva hasta el momento la candidata puntera Claudia Sheinbaum? ¿Qué elementos positivos, negativos, qué es lo que ves en el transcurso de estas primeras horas de su campaña, Jorge? Tu micrófono. Ya. Sí, hubo dos cuestiones ahí que destacó mucho la prensa, que no
fueron más que uno un lapsus y otro una interpretación. El lapsus es que iba a decir que siga la corrupción en lugar de que siga la transformación, y luego que no le dio el beso a Clara Brugada. Pero lo que yo destaco es primero, ya te lo había adelantado, nuestro país tiene que ser un país de libertades, en donde obviamente ahí no le va a entrar, estoy prácticamente seguro, Xóchitl Gálvez. No solamente de libertades para muchas cosas, sino libertades para los que han estado marginados durante decenios de esas libertades, desde los colectivos LGTB y más, hasta los campesinos, hasta los vendedores, hasta quienes hacen trabajo informal, etcétera, y también libertades democráticas. Por eso la señora Sheinbaum dijo que estará puestísima con la revocación de mandato en dado que se llegue a proponer. Segundo, ella hace un discreto deslinde con López Obrador en algunas cosas de ciencia, cultura y otras más, en donde, bueno, pues el señor López Obrador sabemos que recortó muchos de los recursos que se daban a varias cuestiones de estas por diversas razones. Tercero, que plantea, y esto ya está hasta aceptado por Germán Larrea y por las empresas estadounidenses de trenes, que habrá trenes de pasajeros, que son importantísimos en estas épocas, no solamente por la contaminación, sino hasta por la circunstancia que estamos viviendo con el popo, que está desatadísimo, ¿no? Por todos lados. Cuarta, que va a tratar de integrar un gabinete muy amplio, muy diverso, a conocer resultados, y va también a tratar de poner en el papel muchas de las propuestas que ahora no las conocemos totalmente, que se discutieron en los grupos de reflexión que ella hizo. Y yo creo que no lo hizo en sus 100 puntos de propuestas, porque va a ir señalándolo en su travesía, ¿no? Y finalmente que haya ido de inmediato a Ciudad Juárez, donde empezaron los feminicidios, no hay que olvidarlo, a tomar una forma grandiosa. Bueno, la señora Xóchitl termina en Irapuato. En Irapuato al día siguiente hay 2 asesinados, y sabemos que Guanajuato, que es su orgullo, es el estado de la República donde más homicidios dolosos hay desde la época de Vicente Fox. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de estas primeras horas de campaña de Claudia Sheinbaum? Marta Olivia, por favor. Sí, hay algunos compromisos que yo creo que se pueden rescatar, o bueno, ya los comentamos en el programa especial el viernes pasado, pero uno de los que se me hacen muy importantes o relevantes es la iniciativa de reforma constitucional para que no haya reelección a ningún cargo de elección a partir del 2030. Recordemos que en el 2014, año en que se aprobó la reelección, a la mayoría de los cargos, con excepción del Ejecutivo Federal y los estatales, se dijo que este cambio buscaba recuperar la legitimidad política y promover un vínculo y compromiso entre gobierno y sociedad. Los ciudadanos iban a premiar o a castigar la actuación de sus representantes y autoridades políticas, y a partir de esa valoración del desempeño de sus funcionarios, les ratificarían su apoyo. Me parece que es muy atinada esta medida, porque
pues ya vemos en lo que se ha convertido ahora esta reelección y que tiene en graves problemas a Morena y aliados en la mayoría de los estados. También otro punto que se me hace interesante fue el nuevo programa para apoyar a las mujeres de 60 a 64 años que se han dedicado a las labores del hogar, un apoyo bimestral, y que ahí me parece que le ganó la jugada también a Xóchitl Gálvez, eso de firmar con sangre, pues es que ya Claudia Sheinbaum ya tenía esta propuesta. Está también la beca universal para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria públicas. También el programa de la República de Lectores, promoviendo círculos de lecturas en todos los ámbitos. Me parece que los 100 compromisos de la candidata van muy acorde a los principios básicos del gobierno de AMLO. Programas sociales, apoyos a quien más necesitan, garantizar un sistema de salud pública eficiente, mejorar la educación pública y trabajar en el tema de seguridad. Hay una polémica que surgió este fin de semana, porque pues Xóchitl Gálvez obviamente habló de que no le creía a Claudia Sheinbaum, desde Querétaro dijo que no le creía el cómo ahora sí quería volver a las escuelas de tiempo completo y a la atención y demás. Y bueno, hay un subrayado que yo quiero hacer, es que en los mensajes, en los discursos de Xóchitl Gálvez está repitiendo, reciclando ciertos mensajes del 2006. Ahí en el estadio La Corregidora dijo, esta elección es de dos, Morena representa el miedo, Morena representa la muerte, Morena representa el narco, por eso se van a ir. A mí me parece que es reciclar esa parte del 2006 y también algo bastante, pues, poco congruente si consideramos que el Partido Acción Nacional y Felipe Calderón fueron los que sacaron a los militares a las calles. Ahora ella habla de desmilitarizar al país y que ya no va a permitir que el ejército se vaya a bachear carreteras. Así que dice que van a mandar el ejército a defender a la patria, no a los delincuentes, no estar ahí en medio. Entonces, me parece, a mí me llamó más la atención esto y que, y bueno, que una parte también del discurso de Xóchitl Gálvez va enfocado a revisar qué es lo que hace Claudia. Si Claudia dice escuelas de tiempo completo, hay que hacer esto, ella viene y le reclama y le dice, no lo hiciste cuando fuiste gobierno, cuando pues ella era jefa de gobierno, ¿no? Y ahí están los resultados. Bien, Marta Olivia, gracias. Antes de ir con Salvador, permítanme poner, es un minutito con 2 segundos, 3 segundos, lo que ha dicho ya Claudia Sheinbaum en cuanto a sus propuestas en este tema. Por favor, adelante. La estrategia más importante, por más que se quiera minimizar por parte de la oposición, y vamos a mostrar los resultados que tuvimos en la Ciudad de México con ello, es la atención a las causas, es darle acceso a derechos, no oportunidades, sino acceso a derechos a las y a los jóvenes en nuestro país. Y evidentemente la honestidad, porque no puede haber una estrategia de seguridad si hay un corrupto o una corrupta al frente de la estrategia de seguridad. Segundo, o hay un equipo vinculado con la corrupción. Segundo, la consolidación de la Guardia Nacional. Tercero, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. El cuarto es la coordinación con policías estatales, fiscalías estatales y Fiscalía General de la República. Y el quinto es lo que tiene que ver con la seguridad en la reforma al Poder Judicial. Bueno, pues esto es lo que plantea. Y Salvador Frausto, tú estuviste en la mesa de Milenio que entrevistó justamente a Claudia Sheinbaum y publican hoy esto en su sección de Café Milenio, una entrevista en la cual, entre otras cosas, dice Claudia Sheinbaum que ella va a ser la presidenta de la prosperidad compartida. No entiendo muy bien cómo va la evolución ideológica para ahora plantear que se sea de la prosperidad compartida, pero bueno, ese es el planteamiento. Y tú también le preguntaste acerca del tema de lo que ha dicho el presidente López Obrador, de que la Ciudad de México se está aburguesando, y creo, Salvador, que conseguiste la primera ocasión en la cual
Claudia dice, pues ahí no estoy tan de acuerdo con el presidente López Obrador. No una divergencia completa, pero sí un decir, no, yo creo que no se está aburguesando. En fin, ¿cómo viste esa reunión? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos platicas, Salvador? Sí, noté una Claudia Sheinbaum muy tranquila, muy confiada en el trabajo que está realizando para lanzar sus propuestas y sobre todo una candidata de propuestas, es decir, a diferencia de Xóchitl que opta por el estruendo, la generación de miedo, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México opta por 100 propuestas y las va a ir desmenuzando. Estas propuestas surgieron, muchas de ellas, de las mesas que están coordinando varios personajes como Juan Ramón de la Fuente, Violeta Vázquez Rojas, Gerardo Esquivel, entre otros personajes que están generando mesas temáticas de discusión para poder tener propuestas con mayor contenido. Me llamó la atención el énfasis que hace por el tema de la impunidad como un asunto central para el combate a la delincuencia y para disminuir los índices de inseguridad. Como dice Marta Olivia, los grados de impunidad que tenemos en este país son de casi 100%, 98, 99%. Entonces, esa apuesta me parece interesante, que la platicó en el Café Milenio. También me parece interesante cómo dice que, bueno, para generar ese asunto, tiene que haber mucho mayor coordinación con las policías estatales para poder dar un salto en el ataque a la delincuencia y a la violencia. Y el tema de que yo creo que ha sido lo que mejor se ha posicionado de sus discursos, el tema de invitar al fiscal a las reuniones del Gabinete de Seguridad para que haya una mayor coordinación entre las instancias encargadas de abatir la delincuencia. Y el otro asunto es que sí, empiezan ya a dibujarse algunas cuestiones de su sello propio, como esta idea en la que comenta que para ella no se está derechizando la Ciudad de México, sino la ve como una ciudad progresista, y la solución está en volver a motivar al electorado de izquierda o simpatizante de las causas que tiene Morena, para que salgan a las urnas. Hoy Viri Ríos publica un artículo muy elocuente en el que muestra cómo del 2018 al 2021 la cantidad de gente que votó por la coalición del PAN es básicamente lo mismo, 1.9 millones de personas. Lo que bajó en el 21 es la cantidad de votantes por la izquierda. Es decir, ahí es donde viene un bajón por el cual se reparten la Ciudad de México, las fuerzas de izquierda y de derecha. Entonces, me parece interesante cómo empuja ahí Claudia a buscar ya algunas cuestiones de diferencia, incluidos algunos programas sociales, sobre todo de atención a mujeres o a primera infancia o cuidado de los niños, en los cuales habría un foco, habría una atención, no con el modelo de las estancias infantiles del PAN, pero sí buscar atender esas causas y, digamos, el coqueteo con las clases medias. Este término más o menos confuso que plantean de prosperidad compartida, según lo que explica, es que ella se quiere dar a conocer como la presidenta que impulsó la educación y la salud, dos banderas que son consideradas asuntos pendientes o que no atendió con suficiente potencia el presidente López Obrador. Esos dos, más que la prosperidad alcance a más rangos de población, como las clases medias, es donde focaliza el tema de la prosperidad compartida. No solo los pobres, sino también otros sectores sociales que pudieran tener acceso a la prosperidad, que es, por cierto, en mi opinión, lo que le genera miedo al votante del PAN, PRI, PRD, el miedo al futuro, a que vuelva a ganar Morena o la izquierda, y le dieron a los pobres, le dieron a los campesinos, a los estudiantes, a las madres solteras, a los viejitos,
pero ¿y las clases medias qué nos va a dar? Es decir, hay un miedo al futuro en esas clases medias que no ven que haya propuestas que los beneficien a ellos. Ahí será una tarea importante durante la campaña de Claudia, tratar de darles algunas certezas a unos votantes indecisos o titubeantes que votaron por Andrés Manuel, pero que ahora sienten cierto temor por el futuro. Bien, gracias. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez. Bueno, antes, Jorge, nada más déjame comentar que en esta entrevista de Milenio, Víctor Hugo Michel, director de información de Milenio TV, planteó, le dijo, sé que no nos va a adelantar, le dijo a Claudia Sheinbaum, sé que no nos va a adelantar el gabinete, pero Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública Federal, de Gobernación. Y entonces Claudia le respondió, todavía no lo puedo adelantar, pero de que va a trabajar conmigo, va a trabajar. Bueno, depende de él. Risas ponen ahí. A lo mejor se va a quedar en el Senado. O sea que secretario de Seguridad Pública, secretario de Gobernación, ¿a dónde iría García Harfuch? En fin, Jorge, hay un tema que me parece que hay que ponerle atención, que es este diferendo que se va agudizando, me parece, entre Ricardo Salinas Pliego, el principal accionista del Grupo Azteca, que tiene entre sus activos Televisión Azteca y ADN 40, que se ha ido agudizando y que ahora el propio presidente de la República ha respondido luego de que en una entrevista que le hizo Javier Alatorre en el propio Televisión Azteca al dueño, a Salinas Pliego, pues Salinas Pliego señaló varias cosas críticas de lo que él llama los gobiernícolas y entre otras cosas mencionó que hay fraudes y corrupción en el manejo de las personas que entregan recursos asistenciales, los ejércitos de apoyo para el bienestar, en fin. Y Salinas Pliego y el presidente de la República dijo que si le dan pruebas, que él mismo va y presenta la denuncia. Y Salinas Pliego dice, pues abundan las pruebas, ya se las hemos puesto, en fin. ¿Cómo ves esa discusión que va avanzando? Jorge, con tu micrófono, por favor. Sí, dos acotaciones antes. Creo que Claudia Sheinbaum, cuando dice esto de la prosperidad compartida, me recuerda a mí a un maestro mío en economía, Enrique Padilla y Aragón, que por cierto tiene una calle aquí en Coyoacán, que hizo un libro sensacional cuando todavía crecíamos al 6%, Julio, hace muchos años, antes de que llegara Gustavo Díaz Ordaz, todavía alcanzó algo, y todos los demás. Y Padilla Aragón hizo un libro que se llamaba Crecimiento sin Desarrollo. ¿Qué quería decir Padilla y Aragón? Lo digo muy simple. Que crecíamos al 6%, pero que el 60 o el 70% del dinero se lo llevaban muy pocos y el 30% no tenían los que después se llamaron derechos de segunda generación, ni educación, ni salud, ni vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, la prosperidad compartida yo creo que tiene que ver con eso. Segundo lugar, leí muy atentamente el artículo de Billy Ríos que cita nuestro querido Salvador Frausto, y yo creo que una parte de la izquierda, desde el EZLN hasta gente como Cuauhtémoc Cárdenas, que ya empezó a escribir en un periódico, y otros más, están en desacuerdo con López Obrador con bastantes medidas. Si no se logra que ese tipo y otros más, que llama Salvador, las clases medias, apoyen a Claudia Sheinbaum, la Ciudad de México está en peligro. Y te quiero decir que por aquí, por Coyoacán, hay una cantidad de espectaculares impresionante y de lonas también, entre ellas una del PRI que dice más escuelas, menos chelerías. Y yo les voy a decir, pues si están planteando eso, van a perder a sus votantes porque los jóvenes son cheleros de por sí.
Pero voy a lo de Salinas Pliego, que tiene que ver con esto, Julio. Y por eso hice esas dos acusaciones rápidas. ¿Qué hace Salinas Pliego? Bueno, cuando ya le obligan a pagar su dinero, es cuando responde. Ya había dicho Gobernícolas y varios chistoretes más, y estaba todos los días presente, no en uno, sino en 5 periódicos. Y de repente, cuando le empiezan a cobrar en Estados Unidos, en México y en otros lados, se calla la boca y entonces empieza a tratar aparentemente de atacar que hay una serie de pruebas, que hay corrupción aquí, allá, acullá, que sí existe corrupción en este sexenio, por Dios, no digamos que no hubo corrupción, y veamos quién está en la cárcel y cómo salieron. Por cierto, yo creo que si el fiscal va a tener que estar en las mañaneras, pues va a presentar la renuncia de inmediato. Sí. No solamente porque es un ineficaz, sino a esas horas no se va a poder levantar. Pero voy al meollo de Salinas Pliego. El señor Salinas Pliego, yo lo he dicho durante muchos años, se robó un canal, el Canal 40. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde están una serie de personajes que ganan cientos de miles de pesos mensuales y bonos increíbles, no han podido meter al orden al señor Salinas Pliego y decir que regrese ese canal que no es de él, que era de Javier Moreno Valle, que por cierto desapareció también como Muñoz Rocha, no se sabe nada de él, pero el señor Salinas Pliego les paga millones de pesos, y lo sé de buena fuente, a personajes como Sergio Sarmiento y a sus bases, a sus trabajadores, los tiene por honorarios con muy poco y sin seguro social, Infonavit, etcétera, etcétera. Entonces, este señor lanza la piedra y esconde la mano. Es decir, que los gobernícolas hagan un buen trabajo mientras yo hago robos, explotación, difundo todo lo que me da la gana, me entrevista el señor Alatorre cada vez que yo quiero. Bueno, recordemos lo de Paco Stanley. Claro. Le pidió que renunciara a Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, este es Salinas Pliego reforzado. Y yo creo que hay que ponerlo en orden, porque ya el señor López Obrador dice, bueno, le hacemos una quita de 7,000 millones de pesos de los 26 o 23 que debe, porque hay diferentes. Sí. Quizás Claudia Villegas tenga la precisa cifra. No, yo creo que no hay que hacerle ninguna quita. Este señor no ha pagado impuestos y debe de darlos a la nación, que los necesita para muchas cosas. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, fíjate, nada más déjame compartir este tuit que es parte de lo que estamos hablando de Salinas Pliego. Ahí viene, dice Salinas Pliego, ya le han presentado, es decir, al presidente López Obrador, pruebas de varios actos de corrupción. Entonces, que nos diga exactamente qué tipo de pruebas necesita. Audios, videos, contratos, transferencias, porque todo eso se le ha presentado y no veo a nadie denunciado o en la cárcel. Al contrario, los están dejando en libertad, pero con gusto, en un ratito que tenga libre, les grabo un video. Eso sí, tampoco quiero que me agarren de su distractor. Hay que admitir que hay cosas mucho más importantes y urgentes que se deben resolver en el país, aunque creo que ya se les acabó el tiempo. ¿Qué opinas, Marta Olivia, en general, de este diferendo creciente entre Salinas Pliego y el presidente López Obrador? Pues que el cinismo en toda su expresión la refleja Ricardo Salinas Pliego. Estaba yo leyendo por la mañana una nota de Forbes, en el sitio de Forbes, y dice que, de acuerdo con recargos e intereses, la deuda anda entre 20 y 25 mil millones de pesos del Grupo Salinas a la Hacienda de México. Es decir, ¿con qué cara se atreve a decir esto de los actos de corrupción? A ver,
primero que cumpla que cumpla con todo lo que tiene que pagar. Creo que Salinas Pliego es la persona menos indicada para hablar de cuestiones éticas, de cuestiones de honestidad y cuestiones de transparencia. Con esa cifra, yo creo que al señor no le enseñaron nada de educación ni de decencia, pero con toda esa colotototota que trae detrás, con esa forma como se hizo del Canal 40, con eso como ha manejado TV Azteca a sus intereses y con esa deuda enorme, pues lo menos que debería de hacer es mantenerse calladito. Y al final también la cuestión esta de que lo que le dicen y la forma en cómo despotrica y habla, finalmente lo que dice el presidente es cierto, se respeta la libertad de expresión. Dice, él lo reconoció hoy por la mañana, es muy bueno en el debate, sin importar lo que diga. Debemos de sentirnos orgullosos, no hay un régimen autoritario, mucho menos dictatorial, porque en una dictadura simplemente no podría estar hablando un deudor millonario en México, no podría estar hablando de pruebas y de cuestiones de corrupción, Julio. Ya, Marta Olivia, ¿y qué tanto el utilizar una concesión del Estado mexicano, en este caso la transmisión televisiva, puede ser utilizada para una contienda directa contra el presidente de la República? No hablo ni remotamente de que se limite la expresión ni la crítica, pero la defensa de un interés pecuniario a través de ese mismo medio concesionado no deja de resultar extraño o antitético, Marta Olivia. Sí, total. Y ya tenemos el antecedente de los libros de texto gratuito y que eran comunistas y todo esto. Esta fue una campaña que armó ahí Salinas Pliego y Javier Latorre y que quedaron en un total ridículo porque se hizo todo el análisis. Y qué bueno, al final todos nos enteramos, los papás, los maestros, los administrativos, todo mundo supimos exactamente qué venían los libros de texto. A lo mejor es una especie de terapia de shock porque los que nadie se interesaban por los libros nos enteramos. Es decir, le han salido mal las cosas a Ricardo Salinas Pliego porque él se siente estratega, él se siente muy, y sobre todo reta al presidente en este sentido porque sabe que no es la venganza con la que él se va de acuerdo. Hace esto en un sistema dictatorial, van y le quitan la concesión al momento, le quitan y hacen, pero eso precisamente abusa en ese sentido, porque pues, ha dicho el presidente que lo de él no es la venganza, pero me parece que es para observar detenidamente cuál va a ser el papel y cuál está siendo el papel de TV Azteca en estos momentos y de informar a la gente que no lo sepa que son de 20 a 25 mil millones de pesos lo que debe y que no tiene ni un valor ético ni moral para estar diciendo esto Salinas Pliego. Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas del tema, por favor? Espérame. Ahí estoy. Sí. Bueno, pues sí, Salinas Pliego está escalando su confrontación con el presidente López Obrador y al ser pues titular de una concesión del Estado, está llevándola a límites muy fuertes. El lunes pasado comentaba que la cobertura de TV Azteca sobre la carrera presidencial ha sido muy desequilibrada. Los datos del monitoreo del INE, a diferencia de otros grupos radiofónicos o televisivos que fueron bastante equilibrados, la mayoría, en el caso de TV Azteca, en lo general, le dedicaron a Xóchitl Gálvez 62% del tiempo en la televisión en TV Azteca y le dedicaron solo 19% a Claudia Sheinbaum. Son cifras que no se veían desde los años 90 o finales de los años 80, cuando la televisión militaba abiertamente por el PRI, sobre todo a finales de los años 80 e inicios de los años 90. En esta ocasión estamos de 62% por Xóchitl, 19% por Claudia Sheinbaum.
y si revisamos solo el noticiero de Javier Alatorre, le dedicó 68% a la panista de su cobertura. Es decir, es un descaro utilizar una concesión, una frecuencia del Estado mexicano para hacer abiertamente una campaña contra una de las candidatas, en este caso la que promete continuidad del gobierno obradorista. Ahí se ve la mano enojada y desesperada de Ricardo Salinas Pliego, quien no pudo colocar además a su candidata Lili Telles al frente de la coalición PAN-PRI-PRD. Y un tercer elemento es que este anuncio que hemos venido documentando, algunos que estamos tratando de mirar el tema de inteligencia artificial en las redes sociales, no solo el caso del reporte que hice para Milenio, sino otros colegas como Alberto Escorcia o Luis Ángel Hurtado, el director de Tecnolab, y otros como el español Julián Macías, es que ¿quiénes son los que compraron esas granjas de bots para alimentar la campaña negra contra López Obrador y contra Claudia? Hay muchos indicios de que podría ser gente cercana a Ricardo Salinas Pliego, aunque hasta el momento no hemos podido demostrarlo, pero podría haber ahí una serie de indicadores de que empresarios molestos con el régimen de López Obrador están participando activamente en tratar de desacreditar y descarrilar la conversación sobre la campaña a través de fake news, de likes falsos y de todo este tipo de herramientas. Entonces, Salinas Pliego está jugándosela muy fuerte en ese terreno, Julio. Bien, Salvador, pues seguimos atentos a lo que ahí vaya sucediendo. Jorge Meléndez, dentro de todo lo que se está viviendo, está aumentando el grado de confrontación de los activistas en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ha habido ya actos de visitas a sedes de poder, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, donde ha habido petardos, se han tirado petardos. Hoy estuvieron en la FGR y hubo otra vez esa expresiones, digamos, de empuje o de violencia en esos terrenos. Pero ¿qué tanto en estos momentos electorales, cómo va caminando este tema? ¿Hasta dónde puede llegar la exigencia, la presión de activistas y seguidores de esta causa? ¿Cómo ves el tema, Jorge? Muy difícil, yo lo decía hace varios programas aquí, después el propio presidente López Obrador dijo que eso se resolverá el siguiente sexenio, y yo creo que pues no es muy alentador para una serie de padres y otros serie de personajes que han apoyado abierta y totalmente esta exigencia, que yo creo que debe ser de todos, porque es una exigencia muy válida, y creo que lo que sí deben de ser muy cuidadosos los compañeros que van a las diferentes sedes de los organismos, pues no lanzar los petardos, ni hacer esto, ni hacer aquello. A veces es difícil. Recordemos también que cuando empezamos a ver las marchas de las mujeres, pues las mujeres a veces también hacían estropicios por aquí, estropicios por allá, y no solamente eran, aunque las encabezaban, las mujeres de negro, con algunos hombres a su lado, sino también muchas mujeres empezaron a encenderse mucho y a decir, no tenemos, como si fueran del ZLN, no tenemos que pedir perdón, sino al contrario, el Estado es el que nos tiene que pedir perdón porque nos han humillado, siguen los feminicidios, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con estos compañeros. Yo creo que se podría reencauzar de alguna manera, que ellos tuvieran alguna oportunidad de ir viendo algunas cosas, pero sí es un asunto muy preocupante
que termine el sexenio y no se resuelva. Como también para mí es muy preocupante que haya salido pues, todo el mundo que estaba en la cárcel y que por angas o mangas, aunque ya lo decía Marta Olivia, seamos un país de la impunidad y sobre todo de la impunidad de la gente que tiene dinero, porque hay que recordar que este tipo de cuestiones se ganan en los juzgados teniendo dinero y como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el caso de Salinas Pliego, el señor Luis María Aguilar lo tenía 8, 9 meses ahí hasta que ya salió. Es decir, la justicia mexicana se sigue comprando y vendiendo de muy diversas maneras. Pero yo creo que los que exigimos cambios, justicia y hacer las cosas, deberíamos también de moderarnos un poco, aunque sigamos con nuestras exigencias. Y simplemente para notar una cosa cómica que le puede pasar a alguien, pues el señor Alarraqui ya salió después de varios años del grupo Radio Fórmula y dijo él, y espero que no, me dieron una patada en el culín. Sí, o sea, sí, sí. que hay ahí ni siquiera para que después no digan, es que López Obrador pidió que saliera Alarraqui. No, ahí los de Radio Fórmula, que son unos viejos lobos de mar, dicen, este señor que está dando mucha data, mejor que se vaya a su casa, porque además ya nadie lo escucha. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, otro tema, acaba pues, noticias constantes de violencia política, de asesinatos de aspirantes apenas a candidaturas, y en este caso ha sucedido en el caso específico de un candidato, aspirante a candidato del PT, del Partido del Trabajo, por Atoyac en Guerrero. ¿Cómo vas viendo esa evolución de violencia relacionada con aspirantes a cargos de elección popular, Marta Olivia? Sí, me parece que es un lamentable recordatorio del escenario de inseguridad en el que se realizan estas campañas y que son particularmente peligrosas en los municipios en el interior de la República, ya sea Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, ni qué decir. Y yo revisaba a propósito de este tema, las agresiones a candidatos y personajes políticos, los datos que publicó recientemente la organización, hace unas semanas, la organización Data Cívica en su monitoreo llamado Votar entre balas, y señala que durante 2023 se registraron 574 agresiones del crimen organizado a personas vinculadas a la política y el gobierno, por lo que el año pasado fue el más alto en incidencia de violencia político-criminal desde el 2018. Y desde julio del año pasado hasta febrero de este año se registraron 11 homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos. También recordemos el tema que ya ha llegado a organismos internacionales y que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió este lunes al Estado mexicano que proteja a los aspirantes a puestos de elección popular. Hace unas semanas el INE y la Secretaría de Seguridad Federal anunciaron el mecanismo de protección para las y los candidatos. Y aunque no se sabe hasta dónde, ahora si el aspirante del PT que fue asesinado en Atoyac tenía protección de este mecanismo, lo cierto es que las autoridades deberían de poner más atención en esa entidad azotada por hechos de violencia. Hace un par de horas terminó la comparecencia del secretario de Seguridad en Tamaulipas y bueno, le preguntaban sobre municipios con focos rojos y él decía que estaban ayudando al INE y al IETAM pues a llevar la papelería electoral. Es decir, le preguntaban cosas muy puntuales en una comparecencia bastante light y él contestó lo que le dio la gana. Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, estamos ya en la parte final del programa, son las 2:00 con 54 minutos. Postrecito, por favor, Salvador Frausto. Sí, bueno, pues arrancaron las campañas presidenciales finalmente, aunque ya las teníamos habitando en nuestros cuartos, en nuestros alrededores, y mostrando una campaña de miedo por un lado, una campaña de propuestas por otro lado, y la de Movimiento Ciudadano tratando de darse
a conocer porque tiene bajos índices de conocimiento. Apenas 2 de cada 10 mexicanos conocen, han escuchado hablar de Jorge Álvarez Maínez, y entonces están ahí jugando, y me llama la atención un asunto que la cantidad de votos que se están repartiendo las dos aspirantes presidenciales dominantes va a fluctuar entre el 80 y el 90% de los votos totales que se den el 2 de junio de 2024, andan en esos índices. Claudia entre el 50 y el 60%, Xochitl más o menos entre el 30 y el 35%, es decir, una elección en la que hay estas dos opciones tan dominantes, se están repartiendo una cantidad del electorado que acudiría a las urnas entre solo dos candidatas. Me parece que ese tema le va a inyectar a la carrera presidencial un asunto muy interesante, que es si sigue sin levantar Xochitl y se cae, la cantidad de apoyos por Claudia puede ser muchísimo. Y en cambio, si logra cerrar la contienda Xochitl Gálvez, vamos a encontrarnos con un escenario en el que el 85-90% de la votación se va a cerrar cada vez se acerque la fecha de las elecciones. Entonces, a menos de que llegue a levantar de manera fuerte las aspiraciones de Álvarez Maínez por Movimiento Naranja, que pues al ser un bateador emergente está concentrando unos niveles de 5, 6 y hasta 10%, pero compitiendo por el voto de los indecisos, que es nada más ahorita 10 o 15% de la gente. Es otra de las características de esta elección, que la decisión de por quién va a votar la gente ha sido muy adelantada, es decir, ya están convencidos una gran cantidad de mexicanos de por quién van a acudir a las urnas. Por eso la pelea por los votos está ahí entre el público de indecisos o titubeantes, un poco el público de los jóvenes, y ver qué va a hacer la comunidad molesta que votó por López Obrador y que no sabe si votar, no votar, y que difícilmente sea un público que vaya a beneficiar a Xochitl o a Álvarez Maínez. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, postrecito, por favor. Sí, aparte de Alfredo González Díaz, que es el candidato en Atoyac, no hay que olvidar que asesinaron también a Joaquín Alonso Piedra, ex suegro de Evelyn Salgado. Yo quisiera señalar que en nuestro portal, después de la letra La Palabra, entrevistamos a Alberto Escorcia y dice que en abril viene una guerra sucia tremenda contra los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que ya está grabada, pero que en abril la sacarán. Y finalmente, como dice Salvador Frausto, han pasado de 59 a 67% las personas que dicen, ya tengo yo decidido por quién votar. Y finalizar con que Mitofsky, que a veces dicen que lo compró López Obrador, ya compra todo, ha dicho, pues pobre Xochitl, como va creciendo 0.5% o 1%, pues las semanas o los 3 meses que tenemos no le alcanzarán para tener una competencia pues más o menos reñida con Claudia Sheinbaum. Gracias. A ti, Jorge, gracias. Bueno, vamos, Marta Olivia López, con el postrecito para cerrar esta emisión, por favor, Marta Olivia. Sí, yo voy a hablar sobre la reaparición de los exgobernadores del Estado de México, Arturo Montiel y César Camacho, en la campaña de Xochitl Gálvez, y donde ella les dijo que los describió como gobernadores que esos no se rajan.
a diferencia de otros, obviamente la pedrada iba para Erubiel Ávila y Alfredo del Mazo. Así que, bueno, pues ahí está, ilustrada de pies a cabeza quién está ahí punteando, apoyando, abrazando la causa de Xóchitl Gálvez. También quiero ser reiterativa con este mensaje que ya lo está utilizando Xóchitl Gálvez como hashtag de México Sin Miedo MX y que está dirigiendo otra vez este mensaje ante la falta de otras ideas y demás. Y quiero cerrar diciendo y reiterando, Julio, que no se me hace que correcto que con dinero público de la campaña entregado del INE a Xóchitl Gálvez y a su campaña se siga limitando nuestra labor de informar a través de sus tweets y a través de eso. Me parece que sí sería prudente, no más que prudente, muy necesario que nos dijeras a los que no estuvieron el viernes qué es lo que está pasando y cómo están queriendo desmonetizar los canales por utilizar información pública que además es que nos sirve para nosotros los periodistas para hacer nuestros segmentos informativos en equidad de los candidatos. Bien, gracias, Marta Olivia. Sí, terminando esta mesa voy a abordar un poquito y dar más información sobre este tema, tal como lo comentas, Marta Olivia, porque es muy importante. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 1 minuto, así es que Jorge, Marta Olivia, Salvador, como siempre, muy agradecidos, la audiencia, un servidor, de que estén con nosotros y nos ayuden a ir desmenuzando los asuntos políticos, electorales, sociales interesantes de este país. Jorge, Marta Olivia, Salvador, gracias y hasta pronto. Abrazos. Hasta pronto, buena semana. Abrazo.